12, capítulo 13, 14 y 15 son deberes cristianos, deberes y acciones que tenemos que hacer los creyentes. Una de las cosas importantes que hizo Esdras es que preparó su corazón por 3 fines y 3 motivos: adquirir conocimiento de la palabra, aplicar la palabra de Dios a su vida y enseñar la palabra de Dios a su vida. Y estos son puntos muy importantes para los siervos de Dios, ministros de la palabra, y para todo aquel que desea servir al Señor. 3 aspectos importantes en la preparación del corazón es inquirir la palabra, desear la palabra, aplicar la palabra de Dios a sus vidas y enseñar la palabra. Ayer le decía a los hermanos que se estaban graduando: hermano, de las 3 cosas importantes, la segunda es la que nosotros debemos aplicarla a nuestras vidas. Podemos prepararnos, capacitarnos, conocer. Puedes enseñar un buen texto temático, una buena predicación expositiva, dar una buena clase, pero si no la aplicamos estamos fritos. Ese es el punto en el cual, como ministros y siervos de Dios, la aplicación de la palabra es algo muy importante. Aprenderla muy bien, enseñarla también, pero la aplicación es la que necesitamos nosotros. Necesitamos poder vivirla nosotros mismos, y que esa enseñanza que damos y adquirimos va a ser mayor eficacia. El testimonio es muy importante, como hablaba nuestro pastor en antes, acerca de que la fe tiene que demostrar por medio de sus obras, y tiene que ser evidente lo que enseñas y lo que aprendes también. Muy bien, leemos los primeros versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, ¿a quién le digo? A cada cual que está entre vosotros, a ellos les digo, que no tengan más alto concepto del que debe tener, sino que ellos piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ellos. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros a ellos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que a ellos, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el que tiene don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el que tiene servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay un grupo especial en el cual Dios ha puesto en la congregación. Por eso dice, a cada cual que está entre vosotros. De eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos, oramos. Bendito Rey, te damos las gracias, mi Dios, en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos brindas al estar acá, Señor. Sé que no es casualidad que estemos en este lugar, aquí en la iglesia local, La Esperanza. Padre, háblanos, enséñanos, ayúdanos. Tu palabra corrija, tu palabra edifique, tu palabra instruya, amoneste, Señor, y nos redarguya en todo tiempo, en todo momento. Y en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo, el Divino Maestro, nos ayude, nos dirija en tu Escritura, que hables a nuestro corazón, prepares nuestros corazones, en el cual podamos, Señor, vivir vidas entregadas y dispuestas a ti como un sacrificio vivo para tu gloria, porque eso es lo que a ti te agrada, Dios. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 1, 2 y 3, lo que hemos leído, no busquen, solamente recordar lo que el apóstol Pablo, para llegar a este capítulo 12,
El apóstol Pablo da esta enseñanza bonita desde el capítulo 1, 2 y 3, habla acerca de la culpabilidad del hombre, de la pecaminosidad del hombre, porque el judío en sí, hablando a los judíos, el apóstol Pablo les está haciendo ver de que todos son pecadores, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos esos 3 capítulos, capítulo 4, capítulo 5, habla acerca de la justificación por fe. Ahí está el ejemplo de Abraham, de David, hombres que creyeron a Dios y fueron justificados no por sus obras, sino por la fe en Jesús. Capítulo 6 habla acerca de que ya no somos, el pecado ya no debe de estar viviendo y reinando en nosotros, sino que Dios nos ha salvado, somos justificados, ahora que nuestros miembros sean entregados como instrumentos de justicia para servirle a Dios. Capítulo 7, hemos muerto a la ley. Ya no somos de la ley, ya no es nuestro Señor, nuestro esposo, ahora somos de otro, somos de Jesús, el cual nos compró y Él nos ha comprado con el fin de que por medio de Él, llevemos fruto. Capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Más adelante dice en el versículo 28, somos más que vencedores. Capítulo 9, 10 y 11 habla acerca de la nación judía. ¿Cómo perdieron su selección, de que Dios los seleccionó, los escogió a ellos? Recuerde lo que le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, las naciones de la tierra. Yo te elegí a ti, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de tus padres, y formaré de ti una nación. Ahí vemos capítulo 9, 10 y 11 que habla acerca de esa nación. Pero lamentablemente no fueron luz. No fueron luz. No fueron esa nación escogida para anunciar y pregonar las buenas nuevas, para que compartan lo que Dios hizo con ellos. En el Éxodo vemos cómo Dios los cuidó, los guardó, los protegió. Y ese fue el fin de Dios, de tener esta familia judía con el fin de que ellos sean los que pregonen. Pero gracias a Dios, ya culminando el capítulo 11, habla acerca del pueblo de la iglesia, los que ahora tienen ese nuevo pacto, elegidos y redimidos, con el fin de que también pregonemos, seamos luz, compartamos el evangelio de Dios. Entonces, entre todos esos capítulos, Pablo les dice a los hermanos, como también nos dice a nosotros: así que concluyo, voy a decirles esto, deberes cristianos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, primero, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entendemos que los judíos hacían sus sacrificios de animales y eran muertos, ¿no es cierto? Y con eso agradaban a Dios. Pero hoy, dice el Señor, quiero que presenten sus cuerpos, ya no animales, ahora vuestros cuerpos. El verbo presentéis es entreguen, desen como ofrenda, porque está hablando de ofrenda. Eso es lo que nosotros somos para el Señor, somos una ofrenda viva. Ahora, en vuestros cuerpos tiene que ser un sacrificio vivo, como eran antes los animales entregados muertos. Y Pablo mismo va a decir en Romanos capítulo 6, vamos un ratito a Romanos capítulo 6, como que enriquecemos un poquito este versículo, Romanos 6, 12. La forma de entrega, versículo 12, 6, 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo, ahí está el cuerpo vivo, mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos. 13. Ni tampoco presentéis, ahí tienes otra vez la palabra, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino que presentes y ofrezcas como debe ser vosotros mismos a Dios como vivos, ahí tienes otra vez la palabra, como vivos de entre los muertos. ¿Quiénes somos nosotros? Esa palabra vivos significa, ¿te acuerdas de Efesios 2, 1? Y antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, eso éramos nosotros sin Cristo. Ahora somos vivos en Cristo. Él nos redimió, nos compró. Y gracias a Dios, este cuerpo, ¿a quién le pertenece? Al Señor. No le pertenece a nuestras propias concupiscencias, no les pertenece a nuestros propios deseos, sino que presentéis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Quiénes son? ¿Cómo deben ser nuestras manos? Instrumentos de justicia. Nuestra boca, nuestra lengua, como instrumentos de justicia. Mira, ahí está la aplicación. Como le decía ayer a los chicos que se graduaban. Conocer, inquirir, es importante. Aprender. Enseñar. Es bueno enseñar. Qué bueno. Hay gente, hermanos dotados y capacitados que tienen esa facilidad de predicar, de enseñar, de pararse ante un púlpito o de pararse ante un cementerio, una plaza, en cualquier lugar. Tienen esa buena habilidad, esa buena capacidad de compartir. Pero el presentarnos a Dios, que es aplicar la Escritura o lo que enseño en nuestras vidas, eso es lo que manda, es lo importante. O sea, no se debe de despegar ni lo uno ni lo otro. Como inquirir, saber, aplicar la palabra de Dios primeramente a nuestras vidas y enseñar la palabra de Dios. Porque yo puedo hablar de obediencia, pero si no soy obediente. Yo puedo hablar de cualquier tema en sí, pero que ese tema debe de ser aplicable primeramente a nuestras vidas. Hermanos, todos los que predicamos o enseñamos de una de cualquier forma, estamos aquí en este recorrido del día a día. Hay luchas con el mundo, con Satanás y con nosotros mismos. Es una lucha constante. Por eso es que Pablo dice que tenemos que presentarnos. Miren lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo 6. 19. Leamos el 18, 6, 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, yo también como siervo, por vuestra humana debilidad, yo también como humano débil, que así como para iniquidad, tiempo pasado, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad. Eso eran nuestros miembros, nuestras vidas muertas sin Cristo, eso éramos. Y así nos presentábamos, pero dice Pablo, así ahora en Cristo, nuevas criaturas, vivos de entre los muertos, ahora, ¿cómo debemos de presentarnos? Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a ¿quién? A la justicia, para servir a Dios. Volvamos un ratito al capítulo 12. Muy bien. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, porque esto es lo que le agrada a Dios. Es agradable para Él. Hermano, cuando el pastor o los que son hijos, los maestros de escuela dominical, enseñan a su grupo o capacitan a sus discípulos, cuando se te dice, hermano, ora, estás en inconvenientes, tienes esto, como padre aconsejas a tus hijos, porque el deseo de uno como padre es que ellos anden bien, anden rectamente, y eso es lo agradable, no porque a papá le agrada, sino porque a quién le agrada,
a Dios. No porque a tu pastor en sí le agrade o te esté un poquito como molestando. No, ¿el fin de qué es? De que tú seas agradable a Dios, de que nosotros seamos agradables a Dios. Ese es el fin. Cuando escuches un consejo, una exhortación, una amonestación, no digas: ya vuelta mi mamá viene con esto. Ay, mi papá vuelta está refiriéndome a este punto. Ay, el pastor vuelta viene con... No. Es agradable a Dios que vuestro culto racional, nuestro servicio a Dios, nuestro sacrificio, nuestra alabanza a Dios sea lógica con lo que hablamos, sea razonable con lo que predicamos, que nuestra enseñanza, nuestro conocimiento sea también lo aplicable, porque eso es lo razonable, lo lógico. No puedo hablar de santidad cuando no la estoy aplicando a mi vida. No puedo hablar de justicia cuando no estoy aplicando la justicia en mi vida. O sea, eso es lo razonable, eso es lo culto que nosotros debemos darle a Dios, porque es lo lógico, lo que a Dios le agrada. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo va a decir, esa palabra, no os conforméis, no te formes conforme a la forma del patrón de este mundo. O sea, que el mundo, el sistema en el cual nos rodea, no sea tu patrón a seguir. Que no te moldees a lo que los colegiales, a lo que tus amigos o a los maestros que enseñan a veces filosofía, psicología, humanismo, que eso no te moldea a ti, que no te formes, que tu capacidad cristiana no sea evadida por la lógica humana, por lo razonable. Uy, qué lógico, qué moral, qué ético, pero no tiene nada que ver con lo espiritual o lo bíblico de lo que tú estás aprendiendo. Que nada te pueda formar lo que tú ya estás siendo moldeado y formado. No te conformes a este siglo. Como dijo Jesús, Señor, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Guárdalos, cuídalos. Y esa debe de ser nuestra oración. Ahora, ¿cómo empezamos ahora, hermano, a esto? 4 formas o 4 maneras en las cuales nosotros debemos orar. 4 cosas en las cuales nosotros debemos orar. Vamos a hablar acerca de nuestra relación con Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra relación con Dios? Una vida presentada, una vida ofrecida a Él. Esa debe de ser nuestra forma, nuestra oración constante. Oro así por mi esposa ora por mí y oramos los dos por nuestros hijos. Es más, la iglesia está compuesta de familias. No podemos dejar de orar del uno al otro. Estamos compuestos por familias y necesitamos esa oración para tanto nosotros como nuestros hijos sean presentados, sean ofrecidos, para que Dios los guarde, los cuide, para que no se formen a este sistema o a este patrón que el mundo da. ¿Deberíamos orar siempre por eso o no? Amén. Para siempre estar así agradándole a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Están nuestros hijos o alguien, tú estás mirando, se está conformando a este siglo? Ahí estamos, como padres, los pastores, los maestros, con el fin de ¿qué? De que esa persona sea transformada. La palabra, de ahí viene la palabra metamorfosis, una transformación, como la oruga, ¿no? Un animalito feo que con el tiempo una preciosa mariposita. Aquí nosotros, hermanos, como venimos a este mundo, yo vengo con mis defectos, vengo con mis debilidades, vengo con una cuna difícil, dura, de un padre un poco violento. Bueno, no quisiera contar el testimonio de mi padre, pero
la perversidad en el mundo, cómo llegas a Cristo. Y el estar en la congregación no es que ya ahora estás en Cristo y es verdad, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero la transformación es como el origo, toma su tiempo. No podemos ser mismos. Yo sé que después de la pandemia ya no somos los mismos hace 1 año, 2 años atrás, ¿sí o no? Necesitamos ir transformándonos cada día, renovando cada día. Nuestra vida debe de crecer. Conforme vamos estudiando los evangelios, las cartas, necesitamos cada día tener una renovación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es lo que debemos cada día. Señor, ayúdame. Necesito ser renovado. Necesito transformar esta mentalidad. ¿Cuál es el problema a veces en las sesiones, en las asambleas? ¿Por qué a veces hay contiendas y divisiones en las congregaciones? Porque a veces hermanos se van. Porque a veces la iglesia se divide. Es porque todavía tenemos lógica humana. Actuamos más en lo lógico y en lo razonable que en lo que puede ayudarnos. Actuamos menos Biblia, más razón. Ese es el punto en el cual el apóstol Pablo está ayudando a los hermanos. Por ejemplo, si tú has leído el capítulo 11, habla acerca de que el judío se jactaba. Desde el capítulo 3, es más, habla acerca de que el judío se jactaba, acerca de los gentiles, los miraban, y disculpe, y así lo era, lo miraban como perros, callejeros, como cualquier cosa. Entonces el judío, cuando ya acepta a Jesús, conoce a Cristo, entonces el judío se da cuenta de que el gentil, que ya ahora es cristiano, se da cuenta de que los judíos han rechazado al Señor y comienza la burla el uno al otro. Entonces Pablo dice, tanto judíos como gentiles, somos de Cristo ahora, preséntense. El fin no es agradarnos a nosotros. Judíos, ustedes no agraden porque son el linaje o la nata por la cual nació nuestro Señor Jesucristo. No se jacten, no menosprecien a sus hermanos, los gentiles. Ustedes gentiles tampoco se jacten de que ahora tienen la salvación por gracia. No se achaquen el uno al otro. Mira lo que sigue más adelante. Para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que ustedes comprueben, no lo suyo, lo que ustedes son judíos, o lo que ustedes son ahora gentiles, salvos por gracia, sino para que comprueben la buena voluntad de Dios. La voluntad agradable de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Ese es el fin en el cual el apóstol Pablo les está enseñando a los hermanos. Y eso acoplándolo, aplicando a nuestras vidas. No tenemos que vivir nuestra voluntad, sino que presentándonos como instrumentos de justicia, presentémonos a Dios. Señor, aquí están mis manos, úsalas. Señor, aquí están mis labios, úsalos. Te los entrego como instrumentos de justicia. Me presento delante de ti, Señor. Voy a predicar tu palabra. Señor, úsame. Aquí está mi corazón, mi vida. Úsame, me presento ante ti porque quiero que sea agradable. Porque tu voluntad es buena y a veces nuestra voluntad no es la correcta. Tu voluntad es agradable, a veces nuestra voluntad no agrada a Dios. Tenemos que acoplarnos a lo perfecto, a lo correcto, a lo completo. Nuestra voluntad a veces es incompleta, es imperfecta, y es por eso que necesitamos a Dios y presentarnos para que esto vaya siendo agradable, para que esto vaya completándose, sea perfeccionándose y para que sea buena cada día. Versículo 3. Digo pues, dice Pablo, por la gracia o el ministerio que me es dado, a cada cual que está entre
vosotros, va a hablar de dos grupos. A cada cual les digo que está entre vosotros, entre la congregación, que ellos no tengan, esos cada cuales, no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Va a hablar de dones, va a hablar de ministerios, habilidades que Dios ha puesto, ha regalado a la iglesia, a personas dotadas, que Dios les ha entregado un don para que a través de ese don ellos sirvan, trabajen. Esos cada cuales que están entre vosotros no son personas especiales en sí, no son las más inteligentes, no nacieron con ese don y esa habilidad quizás de predicar, enseñar, servir, tener misericordia. Más adelante lo vamos a ver. No son personas en las cuales han sido dotadas naturalmente. Miren lo que dice el texto. A esas personas que no tengan más alto concepto de sí que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió, que Dios les dio a cada uno, a esos cuales que están entre vosotros. Va a hablar de ministerios, va a dar personas que son dotadas, regaladas de parte de Dios. Mira, en Efesios capítulo 4, 11, y Él mismo constituyó, no es que nacieron, y Él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, a otros evangelistas, pastores y maestros. Él mismo constituye, Él mismo reparte. Aquí no es la habilidad, no es la elocuencia. Dios reparte, Dios la da. Ahora, que no tenga más alto concepto, no debemos sobresalir aquel que tiene un don o una habilidad. El fin es servir. Volviéndolos a este tiempo. Judíos, no se exalten, no se sientan de que son la nata, el pueblo elegido. Gentiles, tampoco ustedes menosprecien a los judíos en cuanto a la salvación por gracia. Si un judío ve a un gentil que tiene la habilidad de profetizar o de hablar públicamente o compartir afuera o dentro de la palabra de Dios, tenle respeto, que el uno aprecie al otro, que nadie se menosprecie, ni nadie que tenga esa habilidad diga esto tengo porque soy judío, o esto tengo porque soy de la iglesia, soy gentil. Cada uno de nosotros igual, en particular, lo que hemos recibido es porque Dios lo repartió, Dios lo dio. Y va a seguir hablando el apóstol, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, va a hablar del cuerpo humano, pero no todos los miembros tienen la misma función, hablando de funciones. Así nosotros, la iglesia, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Ahora va a hablar de los que cada cual, los que tienen sus dones, los que sirven, los que trabajan. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, que es un regalo repartido de parte de Dios. Si el de profecía, úsese, aquí está la palabra a la cual el apóstol quiere llegar. Úsese conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Hermano, ninguno de los que estamos aquí, yo sé que unos tienen 5 años, otros tienen 10, 15, 20, 30, la iglesia va a cumplir 61 años, unos tienen quizás esa cantidad de años. ¿Cómo estás con tu don? ¿Lo estamos usando? ¿Estamos sirviendo?
La palabra de Dios nos enseña. No es para guardarlo, no es para que nosotros lo tengamos por ahí en tiempos especiales. No, el verbo úsese significa una constancia que debemos usarlo, trabajarlo, realizarlo. Somos el cuerpo de Cristo. Nadie puede estar dividido. La iglesia no puede estar en división, sino que se debe de trabajar. El fin es que Dios lo repartió. Si no lo estamos haciendo así, significa que no estamos entregándonos. Versículo 1 es la clave. No nos estamos ofreciendo como un sacrificio vivo. Señor, aquí estoy, mira, úsame. Te entrego mi don, lo que tú me has dado, lo que es tuyo. No puedo decirle a Dios, mira, Señor, ya no quiero este don, no me agrada, no sé, pero no puedo estar con ellos. No, Señor, te lo entrego. Es tuyo. Me entrego como sacrificio vivo. Y quiero serte santo, quiero serte agradable y quiero que me uses. Aquí el de profecía es aquel que predica, tanto dentro como fuera, y tiene la habilidad de compartir la palabra de Dios que otros no tienen. Porque y el que lo usa debe de ser conforme a la medida de fe, y eso va a estar en todos, conforme a la medida de fe. Úsese. Seguimos. O 7. O si de servicio, úsese en servir. Señor, gracias por esa habilidad que me has dado. Te entrego este don, es tuyo. En sacrificio vivo te ofrezco. Usa mis manos, quiero servir. ¿Cuáles son estos serviciales? Viene de la palabra diaconía, donde te entregas, donde das. Estás allí siempre siendo cabeza, liderando para que los tuyos, al ver tu don, tu ministerio en servicio, los demás aprendan. No es causa de división. Sirvamos todos por igual, por igual. Úsese conforme a la medida de fe. Piensa de ti con cordura. No, es que los hermanos no lo hacen o el otro no lo hace, yo sí. No. Trabaja porque el fin es de que tú cumplas tu función, de que tú lo uses, de que yo lo use, porque ese es el fin, esa es la medida de fe. No es algo nato que nació de ti, porque hemos aquí venido muertos en delitos y pecados, y Dios nos dio vida y nos dio esa salvación eterna, y a través de la salvación vinieron todos estos dones, con el fin de usarlos, con el fin de servirlos a los demás. O el que enseña, úsese en la enseñanza, con la medida de fe, no menospreciando ni teniendo mayor cordura. Uy, el otro maestro no sabe enseñar, o el otro maestro de acá, uy. No, úsese para que a través de tus enseñanzas, si eres maestro de escuela dominical, si eres maestro en doctrina, úsalo con el fin de que todos sean edificados. Hermano, yo a veces he escuchado hermanos que tienen una gran habilidad de enseñar. Qué facilidad, cómo buscas, entregan por aquí el hebreo, el griego, y por aquí un buen sermón, una buena enseñanza, cosa que te quedas. ¡Qué habilidad! Todo eso es lo que Dios ha dado con el fin de que tú te presentes a Dios y digas: Señor, aquí estoy, me ofrezco por tus grandes misericordias en sacrificio vivo. Toma mi maestría, toma mi don, quiero aplicarlo, enseñarlo. Úsese conforme a la medida de fe. Versículo 8. El que exhorta, úsese para la exhortación. Estos varones, estas personas, incluso hasta entre las damas que tienen sus reuniones como damas,
Hay buenas hermanas consejeras. Los que tienen esta habilidad, hermano, acerca de la exhortación que tiene que ver con amonestación, consejería, a veces estamos en una asamblea o estamos queriendo sacar algo de provecho, hay un problema quizás en sí que nos partimos la cabeza y no sabemos cómo resolver este problema, quizás de pecado, economía, de división o cualquier cosa que esté pasando en la congregación o en casa mismo. Ahí está el consejero. 2, 3, 4 palabras. Tiene esa habilidad de aconsejar y resuelve el problema. Y nosotros, los que no tenemos a veces esa habilidad, claro que tenemos el Espíritu Santo, pero estas personas que Dios las ha dotado es con ese fin. Hay división, vamos a resolver, las cosas son así. Hay problemas económicos, ahí está el consejero. Hermano, yo pienso de esta forma, de esta manera. La economía, el dinero, da su consejería. Hay un pecado, hay una inconveniencia, hermanos, yo pienso que esto es de esta forma, de esta manera. Ahí están estas personas que tienen esa buena habilidad. Úsese conforme a la medida de fe que Dios repartió. Preséntate ante Dios con ese don. Señor, hoy vamos a resolver un problema. Aquí vamos a acabar con todo. No. Úsese para el bien de la congregación. Conforme a la medida de fe que Dios da. Es el fin de que todo salga adelante. El que reparte, que lo haga con liberalidad. Aquí tienes la persona que siempre está allí. A veces yo digo a los hermanos en son de broma, cuando a veces se hace una comida, se hace un pequeño festejo y de repente sobra comida o sobra cualquier cosa. A veces el dicho secular dice, el que reparte se queda con la mejor parte. Si tú encuentras en la Biblia, no está. No es que yo me sacrifiqué, yo me esforcé. Hermano, cuidado, todos por igual. Sobra comida, ¿no? Tranquilo, repartir. No es que yo trabajé más, yo serví más, yo me lo merezco. No. Todos por igual. El que reparte, haga con esa libertad que el Señor ha dado. Todos salen bien, tranquilo, está repartido, tanto economía, tanto comida, grupos, etcétera. Aquí está la persona que está siempre viendo que todo salga bien, todo por igual. Úsese conforme al don que el Señor da. Entréguese, Señor, vamos a hacer esto. Hoy toca repartición y queremos que todo salga bien. Ahí está el hermano, para que no haya injusticia, sino que somos instrumentos de Dios para justicia. Seguimos. El que preside, úsese con solicitud. Preside, los que presidan, viene de la palabra, bueno, yo le pongo así, viene de la palabra presidente. El que lidera está allí. Los que están liderando están viendo la forma posible de que todo salga bien para la gloria de Dios. Ahí están, lideran bien, dirigen bien una asamblea, dirigen bien en cualquier agasajo o programa que se haga en la congregación. Ahí está la persona liderando. Y por supuesto, un buen líder debe ser un líder de ejemplo, que lidera bien, que hace las cosas en una asamblea. Por ejemplo, empieza el programa de la asamblea y termina el programa de la asamblea con un buen liderazgo, buenos consejeros, personas que reparten bien. Listo, está liderando. Dios ha dotado a personas así. Amén. Estamos para liderar, para trabajar, para que todo salga bien. Y un buen líder es un líder a seguir, un líder de ejemplo. Muy bien.
El que hace misericordia, úsese con alegría. ¿Qué es lo que hace esta persona? Aquí es donde nacen los ONG. Aquí es donde hay personas que tienen este don, esta habilidad de formar un ministerio en las cárceles, de formar un ministerio en los hospitales. Y son estas personas como el buen samaritano, que se preocupan. Hay enfermedad, hermanos están con dolencia, hermanos que están en necesidad económica o salud. Ahí está el que tiene ese don de misericordia. Lo hace con alegría. Es más, para concluir, que todo lo que nosotros, aunque no tengas, hermano, no estés incluido aquí, pero con la ayuda del Espíritu Santo, todos nosotros, de una de cualquier forma, tenemos que predicar. Amén. Tenemos que servir. Tenemos que repartir. Debemos ser misericordiosos. Debemos liderar. Debemos enseñar. Pero estas personas que tienen esta habilidad, el fin es para que todo marche bien y nosotros aprendamos. Yo aprendo de mi líder. Yo aprendo del maestro que me enseña. Yo aprendo de aquel que sabe liderar, el que sabe servir, el que tiene misericordia. Wow, cómo quisiera yo estar ahí con un ministerio en los hospitales, en las cárceles. Pero estas personas son las cuales Dios ha dado, hermano, en la iglesia. Todos en sí. ¿Qué debemos hacer? Versículo 1. Vamos a leerlo otra vez y culminamos con esto. Versículo 1. Leámoslo en voz alta. 2, 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarnos, entregarnos, porque eso es lo que a Dios le agrada.